Ese año, cuando anunciaron que en el pueblo habría por primera vez un desfile de las brujas, pensé que sería solo una fiesta más para los niños. San Gregorio siempre fue un lugar tranquilo, casi olvidado, donde las noches caen temprano y el silencio pesa. Las calles son angostas, las casas viejas, y la gente vive con la costumbre de no hablar demasiado. Por eso, me sorprendió que el ayuntamiento quisiera organizar algo tan ruidoso. Mi madre, cuando se enteró, frunció el ceño y dijo, con las brujas no se juega. Lo dijo con esa voz baja suya, la misma que usaba cuando hablaba de cosas que no debía contar. Desde niño me repetía, hay cosas que, si no las nombras, no pueden tocarte. Yo solía reírme, pero esa noche sus palabras regresaron una por una. El día del desfile amaneció con un cielo raro, entre gris y ocre, como si el sol estuviera escondido detrás de un velo de polvo. El aire olía distinto, denso, casi eléctrico. Los niños corrían por las calles con sombreros puntiagudos y escobas de cartón. Los viejos sacaron sus sillas a las puertas, y todos esperaban ver pasar el desfile. Yo trabajaba medio tiempo en la oficina municipal, y me habían pedido tomar algunas fotos para el boletín del pueblo. Llevaba mi cámara colgada del cuello, y trataba de capturar el color y la alegría. Todo parecía normal, salvo por un detalle. Bajo el puente de piedra, el que está a la entrada del pueblo, había una figura quieta, cubierta con una capa negra. No se movía. Creí que era alguien disfrazado, pero me incomodó que no hablara con nadie, que ni siquiera mirara el desfile. Alcé la cámara, quise enfocar, pero justo entonces alguien pasó frente a mí y la perdí de vista. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Los tambores comenzaron a sonar, el desfile avanzaba, las luces de las farolas se encendieron antes de tiempo, y de repente, todo se apagó. Las luces, la música, las voces, solo un silencio espeso, seguido de un grito agudo, de mujer. Nadie supo de dónde vino. Yo encendí el flash para ver algo, y en ese destello lo vi, una figura con capa negra, frente a mí. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que sus ojos brillaban como si tuvieran agua dentro. El flash se apagó, la cámara cayó al suelo, y cuando las luces regresaron, ya no estaba. Nadie parecía haberlo visto. Solo una mujer lloraba entre la multitud. Me acerqué. Tenía la cara blanca, las manos temblando. Mi hija estaba aquí. Miré alrededor. No había ninguna niña. Esa noche el pueblo entero buscó a la pequeña. Revisaron las casas, el río, los alrededores. No había rastro. Alguien dijo que la vieron caminando hacia el puente. Otro juró haber oído risas entre los matorrales. No encontraron nada. Al volver a casa, mi madre me esperaba en la puerta. Fuiste, ¿verdad? Me dijo. No supe qué responder. Dentro, me dio un collar antiguo, con una piedra opaca. Era de tu abuela. Dicen que protege. No pregunté de qué. Esa noche no pude dormir. Afuera, el viento apenas movía las ramas, pero en la ventana se oyeron 3 golpecitos, pausados, suaves. Pensé que era un insecto, pero se repitieron. 3, siempre 3. Me levanté y abrí la cortina. La calle estaba vacía, pero al fondo, cerca del puente, había una sombra. No se movía. Cerré la cortina, apagué la luz, intenté ignorarlo. Al amanecer, revisé la cámara. Las fotos estaban desordenadas, algunas borrosas, otras normales, hasta que llegué a una, el puente, y debajo de él, la figura con capa negra, y junto a ella, una niña, la misma que desapareció. Lo extraño es que esa foto tenía mi firma, la marca de tiempo exacta de aquella noche, pero no recuerdo haberla tomado. No dormí casi nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los 3 golpecitos, uno detrás de otro, como si algo pequeño insistiera en que le abriera. Cuando por fin amaneció, la luz del sol no trajo alivio. Todo se sentía igual de pesado, y la casa tenía un silencio extraño, como si el aire mismo esperara algo. Bajé a la cocina y encontré a mi madre preparando café. No me miró, solo dijo, «¿Lo trajiste contigo?». No pregunté a qué se refería. Sabía que, si lo hacía,
me respondería con una de esas frases suyas que solo empeoraban las cosas. Tomé el café y me fui a trabajar, intentando convencerme de que todo había sido una coincidencia, pero en el ayuntamiento todos hablaban del mismo tema. La niña seguía desaparecida. Algunos decían que la habían visto cerca del río, otros aseguraban que alguien con una capa negra había sido visto en las afueras. Nadie mencionaba brujas ni duendes, pero las miradas lo decían todo. En los pueblos, cuando pasa algo que no se entiende, el miedo se convierte en rumor muy rápido. Yo solo quería revisar las fotos, encontrar alguna explicación. Pero cuando abrí la cámara, el archivo INC 666 ya no estaba. Lo busqué una y otra vez, pero desapareció, como si nunca hubiera existido. Esa noche, al volver a casa, mi madre estaba rezando frente a una vela. No me había visto entrar. Murmuraba algo en voz baja, en un idioma que no reconocí. La vela temblaba como si respirara. ¿Por qué rezas?, le pregunté. Ella levantó la mirada, y sus ojos parecían más viejos que nunca, porque cuando la oscuridad toca a alguien, no se va sola. Quise decirle que exageraba, pero no pude. En lugar de eso, subí a mi habitación, cerré la puerta y encendí la computadora. Busqué en línea información sobre el desfile. Algunas personas habían subido videos a redes sociales, fragmentos cortos. En uno, al fondo, entre la multitud, vi un destello oscuro. Puse pausa, retrocedí. Allí estaba, la misma figura encapuchada. Y algo más. A su lado, una niña de trenzas, miraba directo a la cámara. Pero ese video había sido subido por alguien que estaba del otro lado del pueblo. No era posible que la figura apareciera en tantas partes a la vez. Me quedé observando la pantalla hasta que se fue la corriente. Todo se apagó. Afuera, la calle estaba desierta, solo se oía el chirrido de los cables eléctricos. Entonces los golpes. 3, otra vez, esta vez más fuertes. Venían de la puerta de la casa. Bajé despacio. Mi madre ya estaba allí, inmóvil, con la vela en la mano. No abras, susurró. Esperamos. Los golpes cesaron. Luego, algo rozó la ventana del pasillo, como si alguien pasara la mano por el vidrio, y una risa, bajita, de niña. Mi madre apagó la vela. Quedamos en oscuridad total. No dormimos esa noche. Al día siguiente, cuando salí al patio, había huellas pequeñas en la tierra húmeda. No eran de animal, eran de pies descalzos, y lo más inquietante era que las huellas entraban, pero no salían. Pasaron 3 días desde aquella noche, y, aunque intenté seguir con mi vida normal, algo en mí había cambiado. Me descubrí evitando los espejos, las sombras y, sobre todo, las ventanas. Cada vez que oscurecía, sentía una presión en el pecho, como si algo invisible esperara del otro lado del cristal. Mi madre apenas hablaba. Pasaba las tardes preparando infusiones y dejando platos de sal en las esquinas, diciendo que eso mantiene alejados a los que caminan sin cuerpo. Yo la dejaba hacer, aunque por dentro me reía un poco de esas supersticiones. O al menos, lo hacía hasta el jueves. Aquella tarde, mientras revisaba unos documentos en el ayuntamiento, la recepcionista me dijo que alguien me buscaba. Era un hombre delgado, alto, con una chaqueta vieja y el rostro cubierto por un sombrero de ala ancha. Usted tomó unas fotos durante el desfile, dijo sin saludarme. Necesito verlas. Su tono no era de petición, era de orden. Le respondí que no tenía ninguna, que la cámara se había dañado, pero él sonrió apenas. Sabemos lo que vio. Me dio una tarjeta sin nombre, solo un número escrito a mano, 13. Cuando levanté la vista, ya se había ido. Aquella noche llamé al número, pero solo se escuchó estática. De repente, una voz susurró mi nombre. No debiste mirar, dijo, y la línea se cortó. Después de eso, la casa empezó a oler distinto, como tierra húmeda y hojas podridas. Mi madre me miraba con desconfianza. Te sigue, murmuraba, te marcó. No sabía si hablaba de la figura o de la niña, pero la marca llegó a hacerse real. Una mañana, al lavarme la cara, noté una mancha oscura en el cuello, como una sombra. Intenté frotarla, pero no se iba. Era fría al tacto. Esa misma tarde fui al doctor del pueblo.
Me dijo que no era nada, quizás una reacción alérgica, pero cuando me miró más de cerca, su rostro cambió. Esto no es normal, murmuró, y me pidió que regresara al día siguiente. No volví. Esa noche soñé con la niña. Estaba parada al final de mi cama, empapada, con la misma mirada vacía del video. Dijo algo que no entendí, una palabra que sonaba como vuelve. Cuando desperté, la marca había crecido, y en la almohada quedaban rastros de barro. Decidí que tenía que ir al río. No sé por qué, pero sentí que ahí encontraría respuestas. Mi madre intentó detenerme, pero no la escuché. Llegué cuando ya oscurecía. El agua corría lenta y negra, reflejando la luna. De pronto, la corriente se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado, y allí, en la orilla opuesta, estaba la figura con capa. A su lado, la niña. Me observaban. No se movían. El aire se volvió helado, y el sonido de los grillos desapareció. Entonces, sin pensarlo, saqué el teléfono e intenté grabar. Pero la pantalla se quedó negra. Cuando levanté la vista, ya no estaban. Solo quedó un murmullo entre los árboles. Y, por primera vez, tuve la sensación de que no era yo quien los buscaba, sino ellos quienes me estaban guiando hacia algo. Esa noche regresé del río con el corazón helado y la sensación de haber cruzado un límite del que ya no podía volver. No dije nada a mi madre, solo me encerré en mi cuarto, pero el silencio era tan pesado que parecía respirar conmigo. Cuando intenté dormir, escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, como si alguien deslizara los pies sobre la madera vieja. Pensé que era ella, que tal vez no podía dormir, pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. Aún así, el aire olía a humedad y algo parecido a hierro. Me quedé inmóvil varios minutos, hasta que desde la sala llegó un sonido que no debería estar ahí, un goteo, rítmico, insistente. Fui hasta la cocina y vi que el grifo estaba cerrado, pero sobre el piso había un pequeño charco oscuro. Lo toqué, era barro. Al levantar la mirada, lo vi, un rastro de huellas pequeñas, de pies descalzos, que iban desde la puerta hasta el pasillo. Me quedé helado. Corrí al cuarto de mi madre, pero estaba vacía. La ventana abierta, la cortina se movía con el viento, y en el alféizar había 3 pequeñas piedras envueltas en hilo rojo. Ella solía decir que eso era un llamado, una invitación de los otros. Me llevé las piedras al pecho y salí corriendo a la calle. El pueblo dormía, pero yo juraría que algo me observaba desde cada esquina. Llegué a casa de mi amigo Arturo, el fotógrafo del periódico. Él fue quien me acompañó esa noche del desfile, quien tomó la segunda cámara. Golpeé su puerta hasta que abrió, medio dormido, asustado. Cuando le conté lo del río, la marca, y la niña, su rostro se desfiguró. Tú también la viste, dijo en voz baja. Entró corriendo a su estudio y me mostró algo, un sobre sellado con cinta negra. ¿Lo dejaste tú, o alguien igual a ti?, murmuró. Dentro había varias fotos impresas. En todas aparecía yo, parado frente al río, pero no solo. Detrás de mí, casi fundida con la oscuridad, se veía una silueta humana, imposible de distinguir, pero con la misma capa que aquella figura del desfile. En la última foto, la más borrosa, se veía mi cara, y sobre mi hombro, una mano pálida. Eso estaba en el rollo que revelé hace 3 días, explicó Arturo. Pero después de eso, el laboratorio cerró. Los empleados desaparecieron. Me negué a creerlo. Tomé las fotos y salí sin despedirme. Tenía que encontrar a mi madre. El amanecer apenas despuntaba cuando llegué al río. La neblina lo cubría todo. Llamé su nombre varias veces, pero solo escuché el eco. Entonces la vi, su rebozo flotaba en el agua, atrapado entre las raíces. Corrí, me lancé al río, pero cuando lo alcancé, comprendí que no era un pedazo de tela, era una sombra. Se deshizo entre mis manos, y del fondo del agua emergió algo, una voz. No la busques más, dijo. Ella cruzó. Sentí que el mundo se me hundía, y cuando salí de allí, empapado y temblando, vi que sobre la orilla, donde antes no había nada, ahora me esperaba un pequeño muñeco hecho de barro y cabello. Tenía mi rostro,
No recuerdo cómo regresé a casa aquella mañana. El sol apenas alcanzaba a calentar la piel, pero yo seguía temblando, empapado, con el muñeco de barro entre las manos. Lo envolví en una toalla vieja y lo dejé sobre la mesa, intentando convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero el barro estaba tibio, y a veces parecía moverse ligeramente, como si respirara. Intenté llamarla, a mi madre, pero su teléfono solo daba un tono seco, seguido de un silencio insoportable. Todo el día lo pasé encerrado, mirando por la ventana, esperando verla aparecer por el camino. Cuando anocheció, un olor a tierra húmeda invadió la casa, el mismo olor del río. El muñeco ya no estaba sobre la mesa, lo encontré en el suelo, junto a la puerta, cubierto de huellas pequeñas. Mi respiración se detuvo. Tomé una linterna y seguí las marcas hasta el patio. Allí, sobre la tierra, alguien había dibujado un círculo perfecto con sal, y dentro, símbolos que no conocía. En el centro, 3 piedras iguales a las de aquella noche. El aire se volvió espeso, el silencio total. Entonces la escuché, una voz infantil, débil, que venía desde el pozo viejo del fondo del terreno. «Ayúdala», dijo. Me acerqué lentamente. El pozo estaba cubierto con una tapa de madera. Cuando la aparté, un olor insoportable salió de ahí, una mezcla de moho y sangre seca. Apunté la linterna hacia el fondo, pero el haz no alcanzaba. Solo vi algo moverse, una forma humana, demasiado delgada, demasiado larga. Retrocedí de inmediato, pero la tapa se cerró sola, con un golpe seco. Corrí hacia la casa, pero la puerta no se abría. Golpeé, grité, y desde adentro alguien empezó a responder con golpes, desde el otro lado, imitando los míos, uno por uno, idénticos. Me quedé quieto. «Mamá», susurré. El silencio volvió. De pronto, el sonido del teléfono rompió la oscuridad. Corrí hacia él. Contesté. Al principio solo escuché respiraciones, luego un susurro. La voz de mi madre. «No la escuches. No la mires. No le devuelvas la palabra». Quise preguntar, pero la llamada se cortó. En la pantalla, en lugar del número, aparecía una palabra: «Vuelve». El suelo vibró bajo mis pies. Los focos parpadearon. Cuando la luz volvió, el muñeco estaba otra vez en la mesa, pero esta vez con la boca abierta, como si gritara. Y dentro de esa boca, una hebra de cabello mojado, idéntica al de mi madre. Corrí hacia la puerta trasera y me interné en la noche. El viento soplaba con fuerza, y por un instante sentí que alguien corría detrás de mí, sin ritmo, sin sonido, solo una presencia. Llegué al camino que lleva al bosque. El pueblo dormía a lo lejos, y el cielo tenía un tono enfermo, entre verde y gris. Entonces la vi, al borde del camino, la figura de la niña. No se movía, pero su sombra sí, una sombra que se alargaba hacia mí, que se retorcía sobre la tierra, y detrás de ella, algo más grande, más alto, que no tenía forma pero me observaba con una paciencia imposible. Sentí que el mundo se encogía. No recuerdo más, solo sé que desperté en el suelo, con el amanecer frente a mí y el muñeco entre mis brazos. Desperté con la boca seca y la mente en blanco, rodeado de hojas y tierra húmeda. El muñeco seguía ahí, entre mis brazos, más pesado que antes, como si hubiera absorbido el agua del rocío, o algo más. Me levanté tambaleando, intentando recordar cómo había llegado hasta ese punto. La carretera estaba desierta, el amanecer aún pálido, y el silencio tan profundo que podía oír mi propio pulso en los oídos. Caminé sin rumbo durante horas, hasta que las casas del pueblo comenzaron a aparecer entre la neblina. La gente me miraba de reojo, murmurando entre sí. Uno de los vecinos, don Esteban, se me acercó con cautela. «Tu madre, la encontraron», dijo, «en el molino viejo». Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Corrí sin escuchar más. El molino quedaba a las afueras, un edificio abandonado desde hacía décadas, cubierto de enredaderas y polvo. Cuando llegué, la policía ya se había ido. Solo quedaban unas cintas amarillas moviéndose con el viento. Entré sin pensar. El olor a humedad era insoportable. Sobre el suelo, marcas de barro formaban una espiral, y en el centro, un trozo de tela,
el rebozo de mi madre. Me arrodillé y lo tomé entre las manos. Estaba frío, empapado, y debajo, encontré una nota escrita con carbón: ella cruzó por ti. Al leer eso, el suelo comenzó a vibrar, un murmullo surgió de las paredes, y el molino entero pareció respirar. La puerta se cerró detrás de mí, el ruido de pasos comenzó a subir por las escaleras de madera, lentos, pesados. No debiste venir, susurró una voz. Levanté la linterna, pero la luz titilaba. Entonces la vi, la niña, de pie en el último peldaño, los ojos vacíos, el vestido goteando barro. Sonreía. Ya casi termina, dijo. Detrás de ella, en la penumbra, se movía una figura más alta, el rostro cubierto por una capucha. Su cuerpo parecía descomponerse con cada paso. Cuando bajó un escalón, el sonido fue el de huesos rompiéndose. Retrocedí, pero el muñeco en mis manos comenzó a temblar. Sentí su pulso. Me di cuenta de que la figura no venía hacia mí, sino hacia él. Entonces lo entendí: aquello que me seguía, lo que se había adherido a mí desde el desfile, no me quería a mí, sino a lo que llevaba conmigo. La niña extendió una mano. «Devuélvelo», susurró. Sin pensarlo, arrojé el muñeco al suelo. Cayó y se partió, dejando salir un líquido oscuro, espeso, con olor a hierro. La figura se detuvo. Todo se quedó en silencio. Pero luego, la niña gritó. Un sonido agudo, inhumano. Las ventanas estallaron, y el molino se llenó de un viento helado. Algo me golpeó, y la oscuridad me tragó. Cuando abrí los ojos, estaba afuera, en el campo. El molino ardía a lo lejos, iluminando la noche con un fuego extraño, azul. En mi cuello, la marca había desaparecido, pero sobre la tierra, junto a mí, quedaba una piedra envuelta en hilo rojo, y en el viento, una voz, tan suave que casi parecía mía: aún no termina. Han pasado semanas desde aquella noche. El molino se redujo a cenizas y el pueblo decidió no volver a hablar de ello. Dijeron que fue un cortocircuito, un accidente, como si el fuego pudiera borrar lo que realmente pasó. Yo sigo aquí, en la misma casa, intentando convencerme de que todo terminó, aunque sé que no es cierto. Desde entonces, los espejos se empañan solos, incluso cuando no hay vapor. En la radio, a veces, se escucha una voz infantil que repite mi nombre, y cada madrugada, justo a las 3, los perros del vecindario comienzan a aullar mirando hacia el río. Nadie más parece notarlo, pero yo sí. Lo siento en los huesos, como una corriente fría que me atraviesa. Hace 3 noches, mientras intentaba dormir, el teléfono volvió a sonar. Dudé en contestar, pero lo hice. No hubo palabras, solo un murmullo de agua, como si alguien respirara bajo la superficie. Después, una frase apenas audible: ya casi es tiempo. Colgué, pero el sonido siguió, dentro de la casa, detrás de las paredes. Fui a la cocina y allí estaban otra vez, las 3 piedras envueltas en hilo rojo, formando un triángulo perfecto sobre la mesa. Me quedé observándolas, paralizado. Entonces noté algo más, sobre el vidrio de la ventana, desde afuera, una huella, pequeña, húmeda, de un niño. El sueño se volvió imposible. Decidí irme, al amanecer, lejos, a la capital quizá. Pero cuando empaqué mis cosas y salí al patio, el aire estaba inmóvil, pesado. El pozo, aquel viejo pozo, tenía la tapa removida. Me acerqué, temblando. Dentro, algo brillaba débilmente. Me incliné y lo vi: el muñeco, otra vez entero, y en su boca, la piedra que había encontrado la última noche. Entonces lo comprendí todo. No había devuelto nada. Ellos me lo devolvieron a mí. El ciclo no se rompe entregando, sino cruzando. Esa palabra resonó en mi cabeza mientras el viento comenzaba a soplar. Cruzar. Recordé lo que mi madre decía, que algunos lugares son puertas, pero no todas se abren desde afuera. Me arrodillé frente al pozo y el agua empezó a agitarse, subiendo poco a poco, hasta que me sexta reflejado. Pero el rostro que me devolvía la mirada no era el mío. Tenía los ojos huecos, la piel pálida, y una sonrisa demasiado quieta. Entonces, una mano salió del agua y me tomó del cuello. No sentí miedo, solo un frío inmenso, familiar.
y antes de perder el equilibrio, escuché su voz por última vez, ella te espera. Dicen que, a veces, al pasar frente a mi casa, se ve luz en la cocina, aunque nadie viva allí, que un niño canta bajo la lluvia, y que en las noches de luna nueva, el sonido del agua arrastra un eco lejano, el eco de alguien que llama mi nombre. Yo no sé si seguiré siendo yo, o si ya crucé. Solo sé que el río nunca devuelve lo que reclama. Dicen que en este pueblo aún se escuchan los susurros del río. ¿Tú te atreverías a mirar dentro del pozo? Si tienes una historia parecida, cuéntala en los comentarios. Quizás no seas el único que escuchó su voz.